Sin embargo, en la formación del mesodermo, igual se expandirá por todo este mesodermo, pero no va a infiltrarse en dos puntos, en la membrana bucofaríngea y en la membrana cloacal. De manera que aquí tenemos los dos sitios en los que el mesodermo no invade. En estos dos sitios hay una unión entre el ectodermo y el endodermo. No hay mesodermo intermedio. Recuerden, el mesodermo surge a partir de la migración de estas células del epiblasto. Entonces, migran, bueno, convergen, imaginan y divergen. Y se expanden por toda el área ventral al ectodermo, pero no en dos puntos, en la membrana bucofaríngea y en la membrana cloacal. ¿Por qué no se expanden en estos dos puntos? Porque en estos dos puntos hay una unión entre el ectodermo y el endodermo. Simplemente esta unión impide que el mesodermo se infiltre. Ahora, ¿cuál es la importancia de la membrana bucofaríngea y la membrana cloacal? Que la membrana bucofaríngea marcará al sitio de la futura cavidad bucal, mientras que la membrana cloacal va a marcar el futuro orificio anal. De manera que a la membrana bucofaríngea la encontramos en una posición cefálica y a la membrana cloacal en una posición caudal. Ahora bien, a eso de inicios de la cuarta semana comienza a disminuir paulatinamente la migración de células a través del surco primitivo y a través de la fosita primitiva. Por lo tanto, el tamaño de estas dos estructuras comienza a disminuir hasta que desaparecen casi en su totalidad. Solamente van a quedar algunos restos de la línea primitiva que van a contribuir a formar una parte, una pequeña zona de la región sacrococcígea. Sin embargo, si esta línea primitiva no involuciona, es decir, si no sufre esta regresión, se da una patología, el teratoma sacrococcígeo. Un teratoma es un tumor que contiene tejidos de las diferentes hojas blastodérmicas. De esta manera es lógico pensar que es un tumor que se forma a partir de las CGPs, es decir, las células germinales primordiales. Tengo aquí una nota en la que no hice hincapié, porque quise primero explicar esto. Mira, algunas células del epiblasto posterior, sobre la región de la línea primitiva, se transforman en células germinales primordiales por acción de BMP4. Entonces, si esta línea primitiva no sufre esta regresión, estas células germinales primordiales van a quedarse ahí y por su pluripotencialidad pueden desarrollar un teratoma y usualmente es en la región sacrococcígea. Ahora bien, vamos a hablar un poco del desarrollo de este mesodermo axial, de la notocorda. Este mesodermo axial se produce a partir de la migración de las células del epiblasto que migran a través del nódulo primitivo. Primero van a avanzar cefálicamente hasta que alcanzan a la membrana bucofaríngea. Las primeras células que hacen este movimiento, las primeras células que migran a través de esta fosita primitiva, van a formar a la placa precordal, que no es más que un poco de mesodermo unido al endodermo anterior en una posición caudal a la membrana bucofaríngea. Es decir, tienes aquí a la membrana bucofaríngea y aquí vas a tener un poco de mesodermo unido al endodermo. Y este mesodermo unido al endodermo, ubicado en una posición caudal a esta membrana bucofaríngea, este mesodermo es la placa precordal. Ahora bien, las segundas células en migrar a través de esta fosita primitiva van a formar al proceso notocordal. Y esto será caudal a la placa precordal. Es decir, vamos a tener a la membrana bucofaríngea, a la placa precordal y al proceso notocordal. Para que se forme la notocorda, ¿qué es lo que tiene que pasar? Bueno, primero se tiene que formar el proceso notocordal, como ya lo vimos. Tienen que migrar estas células del epiblasto a través de la fosita primitiva y lo hacen como el mesodermo, caudocefálicamente. De manera que para que la notocorda se desarrolle, deben formarse primero, pues ya lo vimos, la placa precordal y el proceso notocordal. Nosotros tenemos aquí a nuestra membrana bucofaríngea, tenemos a nuestra placa precordal y tenemos a nuestro proceso notocordal. Vamos a ver qué es lo que pasa con este proceso notocordal. Primero, se desarrolla. ¿Cómo se desarrolló? Estas células del epiblasto
migraron a través de, de esta fosita primitiva, y migraron poblando caudo cefálicamente, de la colita a la cabeza. Formaron este proceso. Después, ¿qué le tiene que pasar? Se tiene que formar el conducto notocordal en el interior de este proceso notocordal. Véanlo aquí. Es macizo. Sin embargo, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a formar una luz, de manera que este proceso se va a transformar a un conducto. Vean, ahora tiene una luz. Posteriormente, ¿qué es lo que va a pasar? Este proceso notocordal, perdón, este conducto notocordal se va a unir al endodermo. ¿Qué parte? El suelo. Ajá. Esto sería dorsal y esto sería ventral. Hacia allá, dorsal, hacia allá, ventral. De manera que ventral a este mesodermo vamos a encontrar al endodermo y se va a unir. Ajá. De manera que a este suelo, después de que se unió, claro, ahorita simplemente le quitamos el endodermo, ¿qué le va a pasar? Se le van a formar perforaciones, así. De manera que se está comunicando al conducto, ajá, con el endodermo. ¿Y qué crees? A este endodermo también se le hacen perforaciones. ¿En donde? Justo en el mismo sitio que a este conducto notocordal. De manera que se va a comunicar la luz de este conducto notocordal con el saco vitelino que se encuentra aquí ventralmente. ¿Correcto? Posteriormente, una vez que se forman estas perforaciones, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que estas perforaciones que se hicieron van a confluir, de manera que se va a formar esto. Se va a formar algo como esto. Vean, este color va a representar la luz del conducto notocordal. Vean, ahí va el lápiz, ahí va el color. Y se ve. De manera que, ¿qué está pasando? Se está comunicando al saco vitelino que está en una posición ventral, ajá, con la luz de este conducto notocordal con, ¿quién crees? La cavidad amniótica. Porque recuerda, aquí está una capa. ¿La capa de quién? Del ectodermo. Pero esta fosita primitiva no se ha sellado. De manera que la fosita primitiva comunica a la cavidad amniótica con la luz del conducto notocordal y en las perforaciones de aquí que confluyeron conectan a la luz del conducto notocordal con el saco vitelino. De manera que podemos decir que está comunicada por un momento la cavidad amniótica con la cavidad del saco vitelino. De manera que a este canal que comunica las dos cavidades amniótica y del saco vitelino le conoceremos como canal neuroentérico. Posteriormente, ¿qué es lo que va a pasar? Primero, se cierra esta comunicación entre la cavidad amniótica y la luz de nuestro conducto notocordal. Después, vamos a quitarlo del endodermo, este suelo que tenemos aquí va a invaginarse, o sea, estaba así y se va a meter, de manera que va a formar un tubo. Ajá. Pasamos de un canal a un tubo nuevamente. Y al hacer eso, se va a desprender del endodermo, de manera que ahora van a ser estructuras independientes. Ya no van a estar unidos, ya no más. Y es así como al independizarse este conducto notocordal, se transforma en la notocorda definitiva. Podemos verlo con las imágenes nuevamente, vean. Aquí tenemos al proceso notocordal, ajá. Vemos cómo se le hace una luz para transformarse en el conducto notocordal. Posteriormente, el suelo sufre perforaciones que confluyen para hacer, vaya, un canal, y este canal va a comunicar a la cavidad amniótica con la cavidad del saco vitelino. Posteriormente, este suelo que queda, este remanente de suelo, va a invaginarse y forma nuevamente un tubo a la notocorda definitiva. Veámoslo desde otra vista. Este es un corte sagital. Vamos a ver, las células del lipiblasto se imaginan a través de la fosa primitiva, se forma el proceso notocordal
se forma la luz de este proceso notocordal, de manera que tenemos ya el conducto notocordal, sufre las perforaciones, y ya les decía yo, tanto lo hace el suelo de este conducto notocordal como lo hace el endodermo. De manera que hay una comunicación entre la membrana amniótica, la fosita primitiva, la luz de este conducto notocordal y pues el saco vitilino. Posteriormente, ¿qué pasa? Estos remanentes del suelo van a invaginarse, y se van a separar del endodermo. De manera que el canal notocordal se independiza. Y al independizarse, forma a la notocorda definitiva. La tenemos aquí. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los mesodermos? Vamos a dejar aquí lo que queda del proceso notocordal. Estos mesodermos se desarrollan igual a partir de la migración de estas células del epiblasto. Estas células del epiblasto convergen hacia la línea media, se invaginan a través del surco primitivo y luego divergen para formar a los mesodermos. El primero en formarse es el mesodermo somítico o paraxial. Paraxial quiere decir que está a un lado del eje. Por lo tanto, está a un lado del mesodermo axial, a un lado de la notocorda. Este mesodermo es segmentado por los genes de la familia Hox. Su desarrollo corresponde al proceso de la somitogénesis, un tema bastante importante, ciertamente un poco complicado, pero un tema que se desarrolla en clases posteriores. Ahora, el segundo mesodermo que se forma es el mesodermo intermedio y posteriormente se va a formar el mesodermo lateral. ¿Cómo se forman? Por lo mismo, la convergencia, la invaginación y divergencia de esas células epiblásticas que migraron. ¿Qué es lo que pasa posteriormente con el mesodermo lateral? Este se delamina. Es decir, de una lámina que teníamos aquí, ahora vamos a tener dos láminas. Delaminación. Este mesodermo lateral, tras esta delaminación, nos da dos mesodermos más. El mesodermo lateral somático o parietal y el mesodermo lateral esplácnico o visceral. Vemos aquí un diagrama. Lo hice con Paint para que vean que todas las herramientas son buenas. Tenemos aquí al ectodermo, tenemos acá al endodermo y en medio tenemos a todo el mesodermo. Pero como podemos ver, este mesodermo está segmentado. Tenemos al mesodermo que se encuentra sobre el eje de nuestro embrión, es decir, al mesodermo axial, a la notocorda. Tenemos al mesodermo que se encuentra lateral a esta notocorda. Después tenemos al mesodermo que queda en medio de todo, al mesodermo intermedio. Y tenemos al mesodermo lateral que se va a dividir en dos. El mesodermo lateral somático o parietal y el mesodermo lateral visceral o esplácnico. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, se divide y se delamina. Vamos a tener dos láminas. Una va a formar a la pared corporal y la otra va a formar músculo liso y recubrimientos de nuestras vísceras, de nuestros órganos. Veremos cómo. Tenemos aquí a nuestro ectodermo, tenemos aquí al mesodermo axial, al endodermo, al mesodermo paraxial, al mesodermo intermedio y al mesodermo lateral. Vean lo que pasa con este mesodermo lateral. ¡Pum! Se está dividiendo. ¿Se está uniendo a quién? La hoja del mesodermo somático va a unirse al ectodermo suprayacente. De manera que la conjunción, la unión entre este mesodermo somático, este mesodermo lateral somático y el ectodermo, a eso nosotros le llamamos somatopleura. Mientras que a la unión de este mesodermo lateral visceral o esplácnico con el endodermo subyacente, a eso nosotros le llamamos esplacnopleura. Simplemente a esa unión. Y esto vemos cómo va a evolucionar. Se delaminó en dos, se delaminó y va a continuar el crecimiento de manera que finalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a encontrar estas láminas. De manera que en esta imagen nosotros encontramos aquí al mesodermo somático, hasta acá, y del otro lado es esto, al mesodermo lateral somático, y al mesodermo
lateral esplácnico o visceral, que es este de aquí, que va a quedar por aquí. Todo esto rojito así. Este borde. ¿Qué es lo que pasa? Se van a aproximar y las láminas se van a juntar entre ellas. Es decir, el mesodermo lateral somático con el mesodermo lateral somático y el mesodermo lateral esplácnico con el mesodermo lateral esplácnico. Por otro lado, ¿a quién teníamos aquí arriba? Teníamos a la cavidad amniótica, delimitada por la membrana amniótica que podemos ver aquí en azulito. Ajá. ¿Pero qué crees? Exterior a esta membrana amniótica tenemos al mesodermo extraembrionario, velo. Este rosita que vemos aquí, por acá, por acá, por acá, por acá y por acá. También estos se van a juntar. Membrana amniótica con membrana amniótica y mesodermo extraembrionario con mesodermo extraembrionario, para darnos a la cavidad amniótica que va a albergar al producto. ¿Cómo? Así. ¿Ok? Esta es la membrana amniótica. Pasó de estar de una posición dorsal a rodear a todo el producto. ¿Lo ven? ¿Qué pasó con el saco vitelino? Vean, el saco vitelino poco a poco irá perdiendo tamaño. Empezó gigante, pero posteriormente, por esta tubulación del embrión, va perdiendo tamaño. ¿Y qué es lo que pasa con el endodermo? El endodermo del lado derecho se une al endodermo del lado izquierdo. Igual, de manera que se forma un tubo. ¿Qué tubo? El intestino primitivo. Y a partir del intestino primitivo surgen algunos órganos. ¿Qué podemos apreciar en esta imagen, en esta ilustración? Al tubo neural, un tema que desarrollaremos posteriormente, pero que es bueno que de una vez vayan viendo qué es, en dónde va a estar. Ahora, ¿qué pasó con el mesodermo intermedio? El mesodermo intermedio se quedó aquí. Ajá, aquí. Me adelanto. ¿Qué formará el mesodermo intermedio? A los riñones. Vean en dónde queda. A ver, ¿dónde está el cursor? Aquí. Queda aquí, dorsal. ¿Posterior a quién? A la cavidad peritoneal. Por lo tanto, es lógico pensar que los riñones van a quedar en una posición retroperitoneal. Ahora bien, ¿qué tenemos aquí? Nosotros tenemos a la aorta. ¿Qué es lo que pasa cuando se tubula? La aorta es absorbida y queda aquí. Ajá. ¿Qué pasa con la notocorda? La notocorda en este momento queda en donde está. Y vamos a ello. Vamos a ver para qué queremos todas estas hojas. Vamos a ver para qué queremos estas 3 hojas blastodérmicas, estas 3 capas germinativas de nuestro embrión. ¿Hacia dónde van? ¿Por qué las tenemos? ¿Las tenemos, vamos porque las tenemos? No. Se desarrollan formando los distintos órganos de nuestro cuerpo. A la piel, al sistema digestivo, al sistema respiratorio, todo, todo de aquí sale. Ajá. Pero antes, tenemos que aclarar una cosa. 3 ejes. ¿A qué me refiero con esto? A la polaridad de nuestro embrión. En pocas palabras, hay genes que determinan la polaridad de nuestro embrión. El eje que va de izquierda a derecha, es decir, ¿qué va a ser izquierdo, qué va a ser derecho? Eso, ¿quién nos lo define? Pitts, 1, y Lefty. ¿Quién nos define al patrón, al eje cráneo-caudal? Es decir, ¿qué va a ser cefálico? ¿Cómo va a segmentarse eso cráneo-caudalmente? La familia de genes Hox. Mientras que al eje antero-posterior, ¿quién lo va a definir? Principalmente WNT3 y DKK1. Ahora bien, vamos a hablar sobre las patologías asociadas a la gastrulación y dejaremos lo mero bueno para el final. Tenemos aquí al teratoma sacrococcígeo. ¿Recuerdan por qué se formaba? Por la no regresión de la línea primitiva. Sobre esta línea primitiva se formaban algunas CGPs, células germinales primordiales. Y estas son pluripotentes. Por lo tanto, podemos encontrar en estos teratomas o tumores monstruo, de ahí, eso es lo que significa este nombre, eso es lo que significa el nombre, podemos encontrar diversos tejidos, mucosas, cabello, dientes, tejido cartilaginoso, tejido óseo,
¿Lo ven? Sí dan miedo, ¿no? Si lo ves, sí parece hasta que podría tener vida. Otra patología que podría relacionarse con la gastrulación es esta, el síndrome alcohólico fetal. El alcohol, ¿qué es lo que hace? El alcohol, al ser ingerido por la madre, obviamente, va a destruir células de la línea primitiva. Va a, va a destruir células de la línea media de la parte anterior de nuestro disco germinativo, lo cual desarrollaría algún defecto en las estructuras craneofaciales de la línea media. El defecto más grave que se puede producir es la holoprosencefalia. En el niño afectado se halla un prosencéfalo más pequeño de lo que debería ser. Los dos ventrículos laterales a menudo están unidos y en vez de ser ventrículos laterales, al estar fusionados, son más un ventrículo medial. Ajá. Un único ventrículo medial. Además, los ojos van a estar, como no se dio un correcto desarrollo de la zona media, de la línea media de la cara, es muy fácil encontrar hipotelorismo, es decir, que un ojo esté muy cerca del otro. No se confunda con hipertelorismo, que es exactamente lo contrario, cuando los ojos están muy separados. Otra de las patologías es la cironomelia. Es un problema que surge a partir de la insuficiencia del mesodermo en la región caudal del embrión. Puede verse a que algunas células del epiblasto no migran, de manera que hay menor cantidad de mesodermo, y sobre todo en la región caudal, o puede verse también a que hay destrucción de estas mismas células, como en el síndrome alcohólico fetal, y por lo tanto pues si se destruyen, no hay quien haya ocupado ese lugar. O bien podemos encontrar defectos genéticos en los genes Brachyury y en Gray. Aquí, ¿qué encontramos? Encontramos en esta patología una hipoplasia y una función de las extremidades inferiores. Hay una agenesia renal, la cual, pues si es bilateral, es incompatible con la vida, simplemente no se puede dar el producto, no es viable. Sin embargo, si es unilateral, bueno, simplemente vamos a encontrar que es un riñonzote. O sea, el riñón crece de más, se hiperplasia, para cubrir el trabajo de los dos riñones. Sin embargo, sigue siendo solamente uno. También encontramos ano imperforado y anomalías en los órganos genitales. Ano imperforado también se puede encontrar cuando el mesodermo se infiltra entre la membrana cloacal, de manera que en la membrana cloacal, en vez de tener ectodermo y endodermo, vamos a tener ectodermo, mesodermo y endodermo. Al haber este mesodermo entre este ectodermo y este endodermo, se produce el ano imperforado. Una anomalía menos severa sería la estenosis anal, donde simplemente es, sí está perforado el ano, pero es muy pequeña esa perforación. Ahora, también podemos encontrar defectos de la lateralidad, como situs inversus, situs solitus o isomerismos. Finalmente, tenemos aquí, estas son de las patologías más relacionadas con el tema. Quizá no hay todas en solo un libro, por eso es que la bibliografía, sobre todo para este tema, es bastante amplia. Y bueno, aquí tenemos básicamente un resumen de lo que es la gastrulación. ¿Qué tenemos en un inicio? Un disco embrionario bilaminar, que se forma ¿por qué? El epiblasto, el hipoblasto, y recuerden, aquí no lo menciona, pero recuerden, hay una membrana basal que los separa. Ajá. ¿Qué es lo que pasa después? Pasa el proceso de gastrulación. Y a partir de esta gastrulación se origina el endodermo extraembrionario, el mesodermo extraembrionario, el cual va a formar parte de la placenta, el endodermo intraembrionario, el mesodermo intraembrionario y el ectodermo. Y esos últimos tres van a formar al disco embrionario trilaminar, lo que estábamos buscando desde un principio, hacia donde nos dirigíamos. Y bueno, y si tú ya estás así de, ay no, mucho texto, o como de, ay, ¿para qué más? Siempre es de relleno, ¿para qué tanta cosa? ¿Qué más quieres de mi universo? Vamos a ver por qué tenemos que saber esto. Vamos a ver qué es lo que pasa después de que se desarrollan estas tres hojas embrionarias, estas tres hojas blastodérmicas.
A partir de ellas se van a desarrollar ciertos tejidos, ciertos órganos. ¿Cuáles de quién? ¿Quién de cuáles? Bueno, tenemos primero aquí a una hoja, al ectodermo. Del ectodermo va a sufrir una división en ectodermo superficial y en neuroectodermo. Vamos a ver que este último, el neuroectodermo, nos va a dar a las crestas neurales y al tubo neural. Y de esto sale casi todo el sistema nervioso. Veamos, salen de las crestas neurales, a las cuales se les ha denominado incluso algunas veces la cuarta hoja blastodérmica, la cuarta hoja embrionaria. Salen quienes, se desarrollan quienes, los ganglios y los nervios sensoriales y craneales, los ganglios simpáticos y parasimpáticos, la médula de la glándula suprarrenal, la dentina, los melanocitos, los cartílagos derivados de los arcos faringeos, huesos de la cara, tejido conectivo de la cabeza, paredes de los vasos y la salida del corazón. El tubo neural, pues simplemente va a desarrollarse para darnos lo que es el sistema nervioso central, la retina, la glándula pineal y la hipófisis posterior, mientras que el ectodermo superficial que nos da la epidermis, el cabello, las uñas, las glándulas de la piel, las glándulas mamarias, la hipófisis anterior, el oído interno, el cristalino, el esmalte dental. ¿Lo saben? Esto del ectodermo superficial es lo más externo. Recuerda, quedó envolviéndonos. Básicamente, si fuéramos todavía un embrión, estaríamos viendo ectodermo aquí. ¿Qué pasa con el mesodermo? Bueno, el mesodermo se divide, ya lo vimos. El mesodermo de la cabeza nos va a dar al cráneo, al tejido conjuntivo de la cabeza y al cemento de los dientes. El mesodermo paraxial, el que está a un lado del eje, ¿qué nos da? Nos da los músculos esqueléticos de la cabeza, el tronco y las extremidades. Nos da al esqueleto, excepto al cráneo, nos da a la dermis y al tejido conjuntivo. El mesodermo intermedio, ya lo había dicho, se desenvuelve hacia pues, lo que es el sistema orogenital, mientras que el mesodermo lateral pues nos da ¿qué cosa? Tejido conjuntivo y los músculos de las vísceras. ¿Recuerdan en dónde quedó? Quedó dentro de la cavidad. Ajá. Entonces es lógico que vaya a ser todo lo que es un músculo liso. Bien, se desarrolla para formar el músculo cardíaco, las células del tejido linfohematopoyético, al vaso y a la corteza suprarrenal. Finalmente el endodermo, que pues recuerden evolucionó para pues formar lo que es un tubo, el intestino primitivo, y a partir de este, ¿qué vamos a obtener? Al epitelio y a las glándulas de la tráquea, a los bronquios y a los pulmones. Se desarrollará a partir de aquí el epitelio y las glándulas del tubo digestivo, el parénquima del hígado y del páncreas, el epitelio de la vejiga urinaria y del uraco, el epitelio de la faringe, de la cavidad timpánica, de la tuba auditiva y amígdalas. También vamos a obtener a partir del endodermo a las células secretoras de la tiroides y de la paratiroides y a las células reticuloepiteliales del timo, entre otras cosas de cada una, ¿no? Esto es así como una visión súper general de todo lo que obtenemos. Claro, habría que especificar muchas más cosas, pero eso te toca a ti. Ya tienes. Tenemos aquí a la imagen, esta es una imagen del Arteaga. Y finalmente, volvemos al inicio. ¿Cómo es un embrión bilaminar? Ya me lo puedes decir tú. Vamos a ver. ¿Lo respondimos? Claro. Un embrión bilaminar, ¿qué tiene? Tiene un epitelio cilíndrico, el epiblasto. Un epitelio cúbico, el hipoblasto. Tiene dos cavidades, a la cavidad amniótica y a la cavidad del saco vitelino o cavidad exocelómica, delimitadas por una membrana cada una, la membrana amniótica y la membrana exocelómica. Encontramos al mesodermo extraembrionario, al trofoblasto y su diferenciación en sincitotrofoblasto y en citotrofoblasto. ¿Qué es lo que pasa con la matriz extracelular y cuál es el cambio en las uniones intercelulares durante la migración celular? ¿Qué pasó con la matriz extracelular? Se tuvo que liberar hacia ella ácido hialurónico y fibronectina, las cuales la hacen más laxa, más apta para que las células se puedan mover a través de ella, puedan migrar. ¿Cuál es el cambio en las uniones intercelulares durante la migración celular? Bueno, ya lo vimos, se inhibe a partir de FGF8 y de manera indirecta la producción de ecaderinas, que son proteínas de unión intercelular fuertes. De manera que, si yo antes tenía ecaderinas
acá en una unión fuerte que no podía desatar, después de que se inhiben estas caderinas, ya pueden moverse. Te dije que al final de esta asesoría tenías que ser capaz de explicarme o de dibujar los movimientos morfogenéticos de convergencia, los movimientos morfogenéticos convergencia, invaginación y divergencia. ¿Y lo recuerdas? El ejercicio. Al pecho, 1, convergencia. Al abdomen, invaginación, divergencia, pegando los codos a los flancos. ¿Ok? Vamos a ver, lo puedo dibujar aquí, mira. ¿Dónde está? Es con este. Sí, creo que es con este. Tenemos aquí una línea media. Ajá. Convergen las células hacia allá. Después se van a invaginar. Es decir, pasan a una posición más ventral. ¿Ventral a quién? Al epiblastio que está por aquí. Y después se dirigen hacia caminos diferentes. Diferentes direcciones. Lo cual es divergencia. Bien, vamos a borrar esto. Y continuamos con esto. ¿Cuáles son los resultados de las migraciones celulares durante la gastrulación? Recuerden, son 3 migraciones. La primera genera el endodermo, que va a desplazar al hipoblasto. La segunda va a generar al mesodermo paraxial, al mesodermo intermedio y al lateral, el cual se va a delaminar posteriormente. Y la tercera migración, es a través de ¿quién? De la fosita primitiva. Y esto nos forma al mesodermo axial, conocido también como la notocorda. ¿Cuáles son las dos características principales de la membrana bucofaríngea y de la membrana cloacal y en dónde se localizan? Primero que nada, la membrana bucofaríngea, su primera característica es que va a marcar el origen de la futura cavidad bucal, mientras que la membrana cloacal va a marcar el futuro orificio anal. Ahora, ambas comparten una característica. En ambas no hay mesodermo, solamente hay una unión entre el ectodermo y el endodermo. No hay un mesodermo de por medio, solamente ectodermo y endodermo. Si se llega a infiltrar el mesodermo, hay patología, ya sea una estenosis o una atresia. ¿Dónde se localizan? La membrana bucofaríngea en una posición cefálica y la membrana cloacal en una posición más caudal, ¿no? Son extremos contrarios. ¿Qué órganos y tejidos se desarrollan a partir de las hojas blastodérmicas? ¿No fue lo mero? Esto de aquí. Y dicho esto, explicado el tema, dada la asesoría, yo te doy las gracias y te invito a que si tienes alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario que quieras hacer, lo hagas. Tienes aquí mi correo, mi Gmail y tienes mi WhatsApp, 5537 95 22 72. Muchas gracias por soportarme todo este tiempo.